Bueno, buenas tardes a todos y todas. Está muy lindo el Congreso. Felicitaciones por esta primera jornada de trabajo. Felicitaciones a todos los que lo organizaron. Especialmente felicitaciones a los que han participado hoy en las mesas de debate, que fueron muy interesantes en las expo, y los que han presentado trabajos científicos en la exposición de abajo, de acá arriba, la exposición de fotos también. Muchísimo laburo, me parece que hay mucha vida en eso que está pasando hoy y a todos, al menos a mí, me reconforta, me llena de energía, me dan ganas de hacer más cosas. Esta conferencia o esta charla de ahora es un poco larga, les pido disculpas por eso, pero básicamente tiene que ver con avanzar, contar un poco cómo viene el avance del plan quinquenal. ¿Qué estamos haciendo en la provincia? Y quizás en un hecho no tan frecuente, lamentablemente, nosotros venimos haciendo un trabajo ordenado, metódico, sistemático, que generó una planificación, un plan quinquenal que fue discutido en toda la provincia de Buenos Aires y que fue luego convalidado en este ámbito, en el ámbito de este Congreso y sancionado en la asamblea del COSAPRO en el año 23. Y ese plan es una hoja de ruta, ¿no? Un plan básicamente lo que hace es trazar una serie a partir de una serie de conceptos y de preceptos y de valores principales, trazar una serie de objetivos, una estrategia y luego empezar a ejecutarla. Y también tenemos que ahora hacer un ejercicio de monitoreo, de rendición de cuentas, contarles a ustedes cómo viene este proceso, qué es lo que viene pasando. Así que un poco de eso vamos a charlar ahora, pero la verdad que también es cierto que este plan quinquenal se fue elaborando durante el año 22 y 23, se aprobó en el año 23, pero es cierto que han cambiado algunas cosas a partir del 10 de diciembre del 23. El año 24, lo que viene el 25, tiene algunos cambios. Entonces, si un plan no sufriera alteraciones por el cambio del contexto, entonces ese plan no es muy bueno, es un plan un poco rígido. Así que tengo que contar algo de lo que está pasando en el contexto nacional. Y de paso, también creo que es una forma de rendición de cuentas por parte mía, que soy ministro, y que tengo por ahí la oportunidad de participar de ciertas discusiones, o que tengo la responsabilidad de llevar ciertas discusiones a ciertos ámbitos, y quizás ustedes ven desde el lugar del trabajador y la trabajadora de la salud cosas que se ven mal, que no se solucionan, que están peor que antes, y no se sabe bien a qué se debe. Entonces yo creo que también en ese sentido es necesario que yo rinda un poco de cuentas y les comente a ustedes lo que está sucediendo. La primera cosa, y que yo de esto quiero discutir bastante, no hoy, pero quiero abrir una discusión. Ustedes saben que la seguridad social es el principal sistema de financiamiento del sistema de salud de nuestro país. En la provincia de Buenos Aires el 65% de la población está dentro del sistema de la seguridad social. Marginalmente de las prepagas y centralmente de las obras sociales. Y que la seguridad social se establece en un país que entiende que tiene que ser universal y que se basa en la solidaridad. Y así se establece cuando se hace originalmente. La solidaridad quiere decir, ya esto lo hemos dicho muchas veces, pero que el que más gana aporta el mismo porcentaje del que menos gana, o sea, aporta más cantidad de dinero a la misma obra social. Supongamos IOMA, hay un solo IOMA, no hay IOMA dorado, platino o qué sé yo, entonces hay un solo IOMA y es solidario, el que más aporta con respecto al que menos aporta. ¿Está bien? Así es la lógica de la seguridad social. Ya viene pasando de los 90 que se produjo un proceso de destrucción de esa lógica de la solidaridad, pero con este gobierno se agravó mucho más, porque lo que antes era para salir a un sistema de prepagas mediante un pase a través de una obra social que se quedaba con una parte de esos recursos, hoy todos los recursos se van directamente al sector privado, de aquellos que tienen altos recursos y baja carga de enfermedad. Y queda concentrado en las obras sociales, que además han perdido respecto del salario, de la capacidad de poder adquisitivo del salario, y sobre todo con la inflación, y con la inflación en salud en particular. Entonces tenemos un sistema de seguridad social totalmente desfinanciado. Eso genera más copagos, que se cierren algunas instituciones, que se cierren algunas prácticas e instituciones que no son rentables como la guardia, etc. Pero lo que yo quiero decir igual, además de todo esto, es el sistema de salud que pensemos en el futuro tiene que estar pensado sabiendo que no tenemos una seguridad social que cubra con el 100% de la población.
Entonces, que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que dar cuenta de la totalidad de la población y no ser un sistema público de salud que piense solamente en aquellos que no tienen obra social. Porque los que tienen obra social tampoco pueden ser atendidos adecuadamente por este sistema. Eso me parece que es un tema para discutir fuertemente a futuro. Pero bueno, tenemos entonces más desregulado el sector de la seguridad social y más desfinanciado las obras sociales. A eso la Superintendencia de Servicios de Salud ni bien asume, deroga un sistema llamado HPGD, Hospital Público de Gestión Descentralizada, que básicamente lo que hacía era tener un nomenclador para poder facturar y un sistema de facturación, control, monitoreo y que además le permitía facturar y cobrar de la cuenta madre de las obras sociales si estas no pagaban al sector público. Ni bien asume, este gobierno lo cierra eso. Entonces deja a una cantidad importante de instituciones de salud sin sistema de facturación, sin sistema de cobro y además con una deuda metida en meses que se habían facturado y que no se llegaron a pagar. La deuda nuestra era de más o menos 3.500 millones. Pero además, en todo el periodo desde que rompieron el sistema y no se armó un sistema nuevo todavía, ya tenemos más de 35.000 millones de pesos que no podemos facturar y cobrar de los hospitales a las obras sociales. O sea, sumado al problema de la seguridad social, están directamente atacando el financiamiento del sector público vía la seguridad social. Y otros 35.000 que nos debe el PAMI, así que más o menos esos son esos números. Cuando yo fui a plantear sobre esto, fuimos con la viceministra a plantear esto y nos dijeron que no, que judicialicemos y que cada centro de salud y hospital tiene que hacer un convenio individual con cada obra social y prepaga. 80 y pico obras sociales, 300 prepagas, estoy bien turco más o menos los números. Esos tendría que cada centro de salud hacer casi 400 convenios individualmente, facturar a 400 sistemas de facturación distintos y hacer el cobro. Eso evidentemente nunca va a suceder y no está sucediendo. Y encima las prepagas aumentaron muchísimo, aumentaron 237% en un periodo que la inflación fue de 118%. O sea, se hicieron además más elitistas, ¿no? Bien, además de eso, se cerraron varios programas. Uno era el FESCAS en el año 23, significaron 65.000 millones de pesos que servían para que clínicas o instituciones privadas de salud que estaban ante una posibilidad de quiebra sean asistidas financieramente por el Estado Nacional. Eso lo cerraron directamente. Vamos, 65 en ese momento. Hoy serían como el triple, ¿no? Más o menos. Cerró Salud Investiga, de eso hablamos hoy a la mañana, el programa nacional más importante de investigación en servicio, cerró, dejó de dar las becas que había, que nosotros teníamos más de 200 becas, pero que además era una política activa para investigar sobre los servicios de salud en los hospitales. Cerraron municipios saludables, que permitía hacer prácticas de prevención en los municipios, salud en contexto de encierro para las cárceles, médicos comunitarios, que fue un programa importantísimo en la formación y financiamiento de trabajadores del primer nivel. El Plan ENIA, una política exitosa que ayudó a reducir fuertemente el embarazo en niñas y adolescentes. Cerró la Dirección de Género y Diversidad, alrededor de todo un circo de fake news, acusaciones, etcétera. Cerró un área sensible de una población especial y que necesitaba una línea de cuidado particular. El Instituto Provincial de Cáncer también cerró, que nos ayudaba a tener planificación, epidemiología respecto del cáncer. Pero más grave que lo que cerró es aquello que no pudieron cerrar, y esto es una discusión para los sanitaristas. Nosotros solíamos decir, no hagamos leyes por programa o por patología, porque eso nos da un corset no sé qué, y ahora todo lo que no tiene una ley que lo respalde, cerró. Pero aquello que tiene una ley, hay que decir que no cerró, pero se subejecutó seriamente. De manera tal de que ya no sé qué... Bueno, por ejemplo, VIH, faltante de todas las cosas. Por ejemplo, no hay preservativos, no compramos preservativos, no sé. Y faltaron muchos medicamentos que nos obligaron a ir comprando nosotros y hacer muchos cambios de tratamiento con los medicamentos, y también reactivos de toda índole, pero particularmente aquellos que nos sirven para medir carga viral y test de resistencia, y que para la estrategia, que es muy importante, que se le suele decir 90-90-90, pero básicamente lo que nosotros queremos es que toda la población esté testeada y que todos los que son positivos estén en tratamiento y que todos los que estén en tratamiento tengan la carga viral negativa.
Y de esa manera se reduce o se elimina el riesgo de contagio. Y si hacemos eso, más el uso de preservativos, en el tiempo tenemos la posibilidad de erradicar la pandemia del VIH. Ahora, si no te dan los reactivos, estamos navegando sin instrumentos. Es realmente muy peligroso. Bueno, sigo. Tuberculosis, faltante de tratamiento de primera línea. Salud sexual y reproductiva, nos bajaron el 72% la entrega de anticonceptivos del programa. O sea, 3 de cada 4 ya no están más. Y encima sin aviso, ¿no? A vos primero te deja de llegar los de larga duración, entonces nosotros vemos qué está pasando, bueno, salimos a comprar nosotros larga duración, todos ustedes en los centros de salud abren las cajas y ven que ya no llegan. Entonces usamos de corta duración, después desaparecen de corta duración. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para migrar a la población de un tratamiento a otro. Eso se entregaban 300.000 para 300.000 personas y se redujo a 85.000 personas. Bueno, el remediar también se redujo un 70 y pico %. Casi de vuelta, 3 de cada 4 botiquines del remediar que llegaban a la provincia de Buenos Aires ya no llegan. Llega un 25 a 30%. E Incluir Salud, ustedes saben, Incluir Salud es ese programa que sirve para apoyar el costo incremental que tienen las personas con discapacidad. Eso que en una época, hasta el 2015, era todo cubierto por el Estado Nacional. Ahora, para el año pasado, nos dieron las transferencias hacia la provincia, que van bajando mes a mes, porque lo que pagan por persona está estable desde 2022. O sea, lo mismo, no cambia. Pero además te van dando de baja todo el tiempo la cantidad de personas que... Entonces nos bajaron 64.000 personas, nosotros tenemos 17.000 que le quisimos... que tienen el CUD y deberían ser sujetos de derecho y no le están dando, así que cada vez bajan más. Nos dieron 2.000 millones de pesos para un gasto de 44.000 millones en el sistema. Prácticamente se sacaron de encima este programa que tenía como objetivo que no hubiera inequidades en distintas provincias respecto al tratamiento de las personas con discapacidad. Y se le agrega una cosa que está pasando ahora, que decidieron reempadronar a todas las personas con discapacidad. Y esto es sin coordinación con las provincias. Le mandan una especie de turno de alguna forma a las personas con discapacidad, 1.200.000 personas en todo el país, para que vayan de vuelta a hacerse evaluar por el equipo de salud. Que le tienen que pedir de vuelta a los estudios, que tiene que llegar ese día. Hemos visto aquí y en muchos otros lados colas muy largas de personas con discapacidad, que evidentemente son aquellas que la pueden hacer. Aquellas que pueden leer ese correo o ese mail que les llega y que pueden trasladarse hasta ahí y que pueden hacer esa cola. O sea, lo que yo temo es que dentro de algunas semanas tengamos un anuncio de la conferencia de prensa de la mañana diciendo que el 90% de las personas con discapacidad eran truchas, cuando en verdad lo que hicieron fue una barrera de acceso donde sacaron al 90% de la gente de ese derecho que tenían. Lo aviso porque puede llegar a suceder. Además, por ejemplo, nos desabastecieron con leches para prematuros de la Dirección de Salud Perinatal y de Niñez, el CUCAIBA, o el INCUCAI, en verdad, que tiene una ley que obliga a que todas las personas con trasplantes o luego de hacer un trasplante reciban tratamiento integral completo. Dejaron de recibir medicación de mantenimiento de las personas trasplantadas, los inmunosupresores para el post-trasplante. Eso creo que todos saben, pero por las dudas, si no se entrega esa medicación es muy probable que haya una reacción contra el órgano y que perdamos el órgano, la vida, etc. Entonces, el CUCAIBA, el organismo provincial, tuvo que comprar para el primer semestre, gastar todo el presupuesto del 25 para en el primer semestre mantener la medicación nosotros. Pero no pudimos hacer todas las políticas que el CUCAIBA tiene que hacer de desarrollo de nuevos servicios capaces de hacer más trasplantes, de búsqueda, de prevención, etcétera, debido a esto. Bueno, con inmunizaciones, por ejemplo, recibimos 25% menos de dosis de vacuna para el sarampión en pleno brotes de sarampión, ¿no? Bueno, básicamente esto nos significó cerca de 136.000 millones en el año anterior que tuvo que aportar la provincia porque nos lo sacó la nación. Entonces, además de la caída de la recaudación y además de la caída económica en general, la provincia tuvo que salir a poner para que estas cosas, que son todas cuestiones que tienen efecto sobre la vida de las personas, directa. Bueno, además tiene un impacto sobre el sistema de salud, monitoreando algunos elementos, por ejemplo,
el nivel de uso del sistema de salud, vimos que hay un aumento del 12% de las consultas en los hospitales, que eso, para decirlo rápidamente, si tenemos 100 hospitales en la provincia de Buenos Aires, más o menos, necesitaríamos tener 12 hospitales más de un día para el otro para estar igual de como estábamos el año anterior. Esto es más o menos 20.000 trabajadores más en el sistema de salud. Con variaciones, en Junín esto llegó al 64%, por ejemplo. Y además hay un aumento de la población con obra social o prepagas que se atienden en el hospital público, porque en el sector privado tienen copagos, entonces además del aumento general, hay un aumento de las personas con la seguridad social. Por ejemplo, en los hospitales municipales esto es del 3%, se destacan algunos lugares en la región 2 y en la región 7, y en los hospitales provinciales del 6%, con algunos de 18 y del 15%. Respecto al monitoreo de los precios, ahí lo que pueden ver es en esas barras celestes, el precio del aumento del precio de los medicamentos según las compras que hace el Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Y ahí van viendo cómo va subiendo y llega al 241%. Después ven la línea punteada, que es el haber mínimo de los jubilados, el salario mínimo vital y móvil, que es raya y punto, no sé si lo llegan a ver, la segunda. Bien, y el IPC, que son las rayitas continuas, que es la que se ve en la tercera, digamos. Así que lo que estamos viendo es que el aumento del precio de los medicamentos es muy superior al IPC, es superior al aumento de las jubilaciones, pero escandalosamente superior al aumento del salario mínimo vital y móvil, escandalosamente superior. Esto es más, 30% más que el IPC y 140% más que el aumento del salario mínimo. Pero particularmente nos preocupa el PAMI. El PAMI es una obra social con 2 millones de afiliados en la provincia de Buenos Aires, pero además con mucha carga de enfermedad en esa población, mucha tasa de uso. Y se tomaron muchas medidas. Una medida que se tomó, en general, que no fue el PAMI, pero fue una medida coordinada, fue pasar muchos medicamentos de venta bajo receta a venta libre. Con el argumento de ahora son libres, uno lo puede ir a buscar más fácilmente en cualquier lugar. El problema es que lo que es de venta libre no tiene cobertura de obra social, no tiene descuento por la obra social. A veces del 40%, pero a veces del 100%. Además, cambiaron el programa del PAMI, que era de un derecho a los medicamentos gratuitos, a un subsidio. Hay que demostrar ciertas condiciones, ir a hacer los trámites regularmente. Esas son estas barreras de acceso que hacen que no se llegue a tanto. Y además liberaron una cosa que ya lo hemos dicho, pero bastante poco consistente con la academia en términos generales, que es la idea de que el mercado regule el precio de los medicamentos. Bastante poco consistente porque ustedes saben que los medicamentos no son un bien de tranza común, porque no hay libertad en los pacientes en elegir lo que están haciendo, qué van a consumir, cómo lo van a consumir. Básicamente no cumple ninguna regla del mercado, la demanda no genera oferta, nada de las cosas que pasan con el mercado en general pasan con los medicamentos. Entonces soltar el precio de los medicamentos básicamente sostiene la rentabilidad vendiendo menos a más precio. No tiene ningún misterio, no hace competencia esto. Y eso es lo que sucedió. Aumentó muchísimo, aumentó un 375% el precio de los medicamentos. Entonces, aumentaron 80% por arriba de la inflación en este periodo. Conclusiones de esto, por ejemplo, usando la atorvastatina como ejemplo, una medicación que no le cambió el porcentaje de cobertura, muy utilizada para el dislipemia y riesgo cardiovascular, esto aumentó un 298%. El ibuprofeno, que le bajó un poco el porcentaje de cobertura, aumentó un 689% el precio. El omeprazol, que pasó a ser libre, así que dejó de tener cobertura, un 757%. En términos generales, esto generó un aumento muy grande del precio para los jubilados, que una canasta, más o menos, la canasta de los jubilados es de 1.200.000 pesos. Es lo que les cuesta cumplir con todas las cosas. El 22% de esto es medicamentos, el 23% de esto es alimentación. Básicamente, el 60% de los jubilados reciben la jubilación mínima, que son 300.000 pesos. Y les cuesta la canasta de medicamentos, 300.000 pesos, y la canasta de alimentación, 300.000 pesos. Con lo que reciben como jubilados, o comen
o toman los medicamentos y no pueden pagar alquiler, servicios, indumentaria. ¿Se entiende? Eso produjo que tengamos una caída del 26% de la venta de medicamentos en los adultos mayores. 26% de medicamentos en personas con patologías recetadas. Esto después se traduce en carga de enfermedad, en sobrecarga en los hospitales públicos, etc. Bueno, salgo de acá. Quería contar cómo estaba la situación, porque en este contexto tenemos que ver cómo aplicamos el plan quinquenal nosotros. ¿Y qué viene pasando en la provincia de Buenos Aires? Nosotros hace algunos años, ustedes se acordarán, cuando comenzamos con estos congresos y estas conferencias, presentamos una ley de situación de salud de la provincia de Buenos Aires que nos marcaba una importante inequidad. Una importante inequidad en el acceso al sistema de salud, pero sobre todas las cosas, una importante inequidad en los resultados. Que la gente que tiene más problemas de salud, que tiene más pobreza, o que vive en territorios más pobres, para decirlo en términos poblacionales y no en términos individuales, que vive en territorios más pobres, tiene más riesgo de morirse por todas las causas. Cardiovasculares, oncológicas, infecciosas, mortalidad infantil, etc. Eso lo vimos para el año 2019. Hicimos un seguimiento en estos años. En el 2022 ya teníamos la pandemia controlada, ya la campaña de vacunación había producido su efecto y ya se empezaron a normalizar todas las demás causas de mortalidad. Pero habíamos tenido todo el proceso de trabajo que se dio en el 20, 21 y 22 respecto al fortalecimiento del sistema de salud y la integración del sistema de salud. A partir del 23 comienza la planificación organizada de la integración del sistema de salud con el plan quinquenal. Lo que nosotros le vamos a contar ahora son los resultados de inequidad en una variable dura, la variable más dura de las posibles, que es la distribución de la mortalidad según indicadores de pobreza en este tiempo. ¿Cómo se hace esto? Ahí lo que pueden ver en ese gráfico es muy simple. Si no hubiera ningún tipo de inequidad, esa raya negra que ven ahí sería la distribución de cantidad de muertos de los distritos más pobres a la izquierda a los más ricos a la derecha. ¿Sí? Abajo de menos muertos a más muertos, de menos pobres a más pobres, en una cuestión acumulada. Por lo tanto, a medida que pasan, deberían subir de manera recta si no hubiera desigualdad. Si hay más mortalidad en los sectores más pobres, se va una pancita para arriba. Y si hay más mortalidad en los sectores más ricos, una pancita para abajo. ¿Se entiende? ¿Esto? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bien, perfecto. Esto es un gráfico, tienen que interpretar un gráfico. Bueno, ahí está, ¿ven? Eso ven cómo se vería si hubiera más muerte en los distritos más pobres, con esa pancita para arriba. Bien, hicimos en un esfuerzo de producción impresionante, miren cómo se mueve esto. Wait for it, 2022. Miren el resultado de mortalidad en el 2022. 2019, 2020, 2021, 2022. El primer gráfico es enfermedades cardiovasculares. Lo voy a explicar porque capaz que no se entendió. El primero es enfermedades cardiovasculares, el segundo tumores, el tercero enfermedades respiratorias, el cuarto accidentes, suicidios y homicidios y el quinto mortalidad infantil. Y lo que vemos en un gráfico que estamos viendo, primero dice 2019, vemos que la pancita está para arriba, entonces que ahí vemos que hay más mortalidad en los sectores más pobres. Eso se va viendo 2021, 2022, perdón, 2019, 2021, 2022, 2020, 2021, y para el 2022 vemos cómo toda la mortalidad en todas las causas principales que dijimos, cardiovascular, respiratoria, tumoral, causas externas y la mortalidad infantil en particular, se ve prácticamente alineado con la raya de la igualdad, de la equidad en salud. Esto es el resultado de inversión, planificación y políticas públicas en materia sanitaria. Instituto Provincial del Cáncer, inversión en medicamentos, todo el programa de salud comunitaria, fortalecimiento de atención primaria de la salud, todo el trabajo de fortalecimiento y equipamiento de los hospitales
públicos, provinciales y municipales que se dio durante la pandemia, pero siguió fortaleciéndose después. La presencia de un Estado que se hace cargo de estos problemas. Y logramos, por primera vez, que en los lugares donde faltan más cosas, no tengamos más mortalidad porque hay un Estado que compensa, que es uno de los determinantes sociales de la salud. Adicionalmente hay un dato que suele ser muy utilizado, al Banco Mundial le encanta, que son los años de vida potenciales perdidos. Que es, bueno, no solamente uno ve cuándo se muere la gente, sino qué tan joven se muere la gente. Porque si se muere más grande, aunque la cantidad de muertos sean lo mismo, perdés menos años de vida potenciales. Bueno, en este periodo se redujo 43 años los años de vida potenciales perdidos en la provincia. Así que no solamente se distribuyó con más equidad, sino que más se produjo a más años de lo que se veía en los años anteriores. Me parece que es un buen dato. Todos los que estamos acá y sabemos cómo se miden los datos en salud, si el impacto es en mortalidad, es el impacto más fuerte que podemos analizar y podemos medir. Después las causalidades no me importan, digamos, no es que no me importan, no las voy a determinar linealmente porque no creo en eso, pero sí creo que si llegamos a un resultado como este, al menos podemos decir que tiene sentido apostar a una política pública en materia sanitaria. Que tiene sentido hacer un esfuerzo con la presencia del Estado porque produce resultados. Y creo que es un hecho contracultural en este momento. Que son momentos en los cuales todo el tiempo nos quieren hacer creer que nada de lo que hagamos sirve para nada, que total igual la vida es individual y no hay ninguna construcción colectiva que produzca efectos en los demás o en nosotros mismos. Acá estamos viendo un resultado que me parece que nos ayuda a plantearnos por qué vale la pena todo lo que viene ahora, que es la parte larga, la parte más tediosa de la charla, que es qué estamos haciendo, hacia dónde queremos ir. ¿Qué es este plan quinquenal? ¿De qué se trata? Un proceso de reforma participativa con horizontalización y construcción de regionalización y de toma de decisiones situadas en un sistema de salud de manera planificada. Este es el plan quinquenal y se basa en 3 aspectos. Yo voy a necesitar o agua o mate, porque estoy más como gritando, así que... uno es el modelo de atención y esto queremos discutirlo todas las veces que podamos. Porque, mira qué bien, porque el modelo de atención es algo que habitualmente no se discute y porque hay una batalla que perdimos hace un tiempo que dice que el modelo de atención está subordinado al modelo de financiamiento. Y para mí eso es mentira. No tengo dudas que el modelo de financiamiento puede condicionar o modificar algo de cómo se va a dar el modelo de atención, pero el modelo de atención, que es la forma en la cual el sistema de salud se relaciona con las personas, cuál es la interfase de las personas con el sistema de salud, va a ser determinado solamente por el modelo de financiamiento si nosotros decidimos no ejercer conducción política y gobierno del sistema de salud. Si nosotros decidimos hacerlo, entonces, más allá de que podamos condicionar los modelos de financiamiento, cosa que yo creo que tiene que ser al revés, tiene que ser así, el sistema político tiene que definir a los financiadores cuál es su modelo de financiamiento y no seguir corriendo detrás de cómo a cada uno de los pagadores se le ocurre que debe pagarse la práctica de su sistema. Eso me parece que es indispensable. Nosotros queremos cambiar el modelo de atención a una atención basada en la continuidad de los cuidados y en la progresividad de esos cuidados. ¿Qué es la verdadera estrategia de atención primaria de la salud? Que podamos tener equipos que hagan seguimiento a lo largo del tiempo de las personas y que pueda ser entonces el primer nivel de atención la efectiva puerta de entrada al sistema de salud. Y eso se hace solamente transfiriéndole poder al primer nivel de atención. Capacidad de utilizar los recursos de toda la red desde el primer nivel de atención. Porque si el primer nivel de atención no es resolutivo, entonces la gente va a ir a la guardia. Entonces la gente va a ir al especialista a resolver los problemas. Ahora, si llegar al especialista o atenderse en la guardia es menos resolutivo que ir al primer nivel de atención, entonces nuestro pueblo va a ir a ese lugar que le queda más cerca de su casa y que entiende la complejidad social porque conoce el entorno, conoce la cultura, conoce los barrios. Así que nosotros apostamos a la atención primaria de la salud y vamos a explicar a lo largo de toda esta charla por qué y cómo. Pero necesitamos la participación de todos para que esto se haga bien. El modelo de gestión tiene que ver con una gestión que ya no sea fragmentada. El ministro toma decisiones solo, cada secretario de salud de un municipio tiene su propio mundo y, diríamos, director de hospital, director de centro de salud,
cada obra social, cada uno hace lo que quiere porque el mundo, cada uno tiene un mundo y no se relaciona con la responsabilidad de los demás. Nosotros queremos trabajar en cogestión y corresponsabilidad. A mí me toca ser el ministro en este momento, el ministro de Salud de la provincia. Todos los problemas de salud de la provincia son parte de mis problemas. Todos. Así como todos los problemas que pasan en un distrito, sean en el sector público, privado, en un hospital provincial o municipal, también tenemos que trabajarlo con ese municipio y con la región. Porque es mentira que un problema de salud de un distrito no va a afectar a toda la región. Los ejemplos son múltiples. Así que nosotros queremos avanzar fuertemente en un modelo de gestión con consenso, con acuerdos y con corresponsabilidades. Y otra cosa más es el modelo de financiamiento. Y hay muchas cosas para decir de esto. Hoy no va a ser el día en que lo profundicemos. Lo único que yo quiero decir es ¿por qué el sector público se adapta al sector privado, reproduciendo la lógica del sector privado, intentando facturar adecuadamente las prestaciones, como viene haciendo el sector de la seguridad social subsidiario del sector privado, diría Mario Rovere, por una decisión obligada en el momento de la creación de las obras sociales por ley, y no hacemos al revés? ¿Por qué nosotros tenemos que poner al hospital público a salir a facturar y ser eficiente en el sistema de facturación y no le decimos a los terceros pagadores, obras sociales o prepaga, deme la plata que yo financio de otra manera? Porque terminamos sobreestimulando cuestiones que dan algún negocio y subfinanciando lo que nosotros, que estamos a cargo de la responsabilidad de la salud de nuestra población, creemos que hace falta financiar. Nos pasa todo el tiempo que me dicen, me faltan tal profesional, pediatras, generalistas, etcétera, y le pagan un tercio que los otros profesionales que tienen en el territorio. ¿Por qué? Porque así funciona el sistema de financiamiento privado. Entonces, si nosotros no agarramos el recurso, y creo que debo decir, construimos un fondo de financiamiento de la salud, que sea provincial, regional y municipal, que utilice los recursos del IOMA, del PAMI, de las obras sociales y también los recursos públicos para poder tomar decisiones en función de esas necesidades de epidemiología. Si no reconstruimos el sistema de financiamiento, solamente podemos ir corriendo detrás de aquella tecnología que se facture más caro, que sobrepreste, pero que no resuelva los problemas de salud de la población. Está lleno de ejemplos de esto. Bueno, no me voy a meter tanto en eso, ya lo dije, pero lo que queremos decir es que para poder trabajar en esta idea de un sistema de salud que trabaje en la integración, que rompa las barreras de fragmentación que genera inequidad, nosotros creemos que la herramienta principal es construir una red bonaerense de atención y de cuidados. Este es el proceso en el cual nos encontramos más fuertemente involucrados en todo este periodo. Es de lo que vamos a hablar más en particular. ¿Qué es una red? Ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer con una red es identificar los puntos de esa red, qué características tiene, qué son esos centros de salud, esos hospitales, qué hacen, a quién tienen adentro, qué tipo de prácticas, dónde se encuentran, etcétera, qué tecnologías, cómo están, y luego ver cómo se relacionan con los demás. En dónde están, a qué distancia, de qué manera, cuál es la cultura de relación, y luego empezar a pensar nosotros cómo queremos interferir en esas relaciones entre instituciones y en todo caso cómo queremos crear otros nodos de esa red. Para que podamos tener un gobierno de esta red, nosotros queremos tener una autoridad fuerte, un gobierno fuerte de la red. Este congreso, y especialmente la asamblea que se va a dar mañana ahí, a las 14 horas, que es la asamblea del COSAPRO, con la participación de todos los secretarios de salud, intendentes. Tengo la confirmación de 131 municipios, de los 135, por suerte. De 52 intendentes van a venir a participar. Va a estar el gobernador participando de la asamblea también. Y básicamente la asamblea lo que hace es tomar las definiciones grandes, como por ejemplo aprobar el plan quinquenal, aprobar o evaluar cómo viene este seguimiento, ver qué correcciones, qué cambios específicos tenemos que plantear y cuáles son las estrategias que tenemos que llevar adelante en el próximo año. Pero la aplicación, las definiciones operativas de esas decisiones políticas tomadas en el conjunto de la provincia, pero cómo se van a aplicar en los territorios, corresponde a los consejos regionales de salud, donde participan los municipios junto con las regiones sanitarias y discuten todo.
Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad cada una de las decisiones de cómo se aplican. Pero cada región sanitaria entonces tiene que analizar cuál es la oferta. ¿Eso es para el agüita? Muchas gracias. ¿Cuál es la oferta de servicios de salud? ¿Cuáles son los problemas epidemiológicos? Y empezar a tomar decisiones. Nosotros queremos tomar decisiones sobre el sector público muy rápidamente, pero sobre el sector privado también. ¿Qué instituciones privadas se van a establecer o no se van a establecer? ¿Y con qué servicios se van a establecer en cada territorio para que nos permita que el sistema de salud sea más eficiente para la población? Y para eso creamos, de lo que vamos a hablar bastante ahora, que es el nodo de integración y regulación. ¿Qué hace el CORESA? Planifica las acciones, recomienda servicios, propone acuerdos de responsabilidad compartida, resuelve problemas entre las localidades, propone indicadores, articula, prioriza. Trabajamos en los consensos y los monitoreamos. Básicamente, ese es el trabajo de los CORESA. ¿Qué se ha hecho este año? Se trabajó en la habilitación de establecimientos de salud, en el financiamiento por la vía del SAMO, del SUMAR, en medicamentos, y de estos problemas de los CORESA, del planteo de los CORESA, surge la necesidad de construir el programa de medicamentos bonaerenses. Un programa que viene a acompañar a los territorios, los municipios y los hospitales por la ausencia de un Estado nacional que se fue retirando y dejando sin acceso a los medicamentos a la población. Un programa que está invirtiendo 26.000 millones de pesos en llevar medicamentos para las patologías más prevalentes a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. A eso se le suman además los programas que ya existían e incluso también el Banco de Drogas Oncológicas. También trabajo sobre la fuerza laboral. Problema de los más importantes en general en todos lados, en nuestra provincia también. De salud digital, HCI y telesalud. Vamos a hablar un poco sobre eso. Sobre las líneas de cuidado y sobre cómo se regula el acceso, la implementación de estos nodos para la regulación del acceso, y en salud mental, que son los problemas emergentes más importantes en los territorios, que más dificultades y que más planificación y organización están reclamando en cada territorio, y para lo cual hay que pensar qué dispositivos hay que desarrollar. Es uno de los dispositivos, por ejemplo, que se encuentra más inequitativamente distribuido en el territorio. Donde más hace falta, menos hay. Entonces tenemos todo un trabajo de planificación en este momento de cómo vamos a invertir en el desarrollo de instituciones del orden de la salud mental, sobre todo en los lugares donde menos hay y más se precisan. Que son cosas que siempre tardan porque hay que construir, hay que capacitar, hay que armar las redes, pero que estamos en ese proceso. Bueno, y unas estrategias, por ejemplo, para ponerla como ejemplo, que es distinta a como se veía antes la salud. Antes siempre el sistema era, en general digo, bueno, la ciudad de Buenos Aires o La Plata, grandes capitales sanitarias, recibiendo las necesidades de toda la población. Pero no siempre esa es la mejor manera de organizarnos, porque la territorialización de las respuestas en los problemas de salud es algo muy importante para su eficacia. Entonces armamos una estrategia con la macroregión norte, donde juntamos la región, bueno, una parte de la 2, la 3, la 4 y la 10, y trabajar en conjunto como ya no solamente cada región sanitaria, sino todas estas regiones, con la oferta de los servicios, con las problemáticas y con el armado de senderos, de caminos, que nos ayuden a hacer más rápida y más eficiente la resolución de los problemas en este territorio. Ahí con los directores de región sanitaria, los secretarios de salud y los coordinadores de emergencia hemos trabajado para poder protocolizar mejor los problemas que son comunes y garantizar mejor resolutividad en el sistema de salud. Esto que vemos acá, que es una gran red, básicamente tiene como objetivo que nosotros podamos coordinar o pensar cómo va a ser la continuidad de los cuidados. ¿Cómo hacemos para que las derivaciones ya no sean por ese peregrinar individual de cada persona, sino que tenga que ver con, según la necesidad, que el sistema nos acompañe y nos lleve a recorrer todo el sistema de salud según lo que vayamos precisando? Básicamente eso, que si hay coordinación asistencial, se puede vivir que hay una continuidad en los cuidados. Eso parece que genera una red. Entonces, la red bonaerense de cuidados tiene estos elementos. Me voy a empezar a poner más técnico ahora, así que atención. Acá lo que ven son hospitales municipales. ¿Qué color sería? Ese que está ahí. ¿Mostaza?
Sería mostaza. Ese mostaza sería el de los costados. Y el que está ahí abajo es rojo. Granate, me dice. Mira qué fineza. Bueno, tengo problemas con los colores. No sé si quieren que se los diga de alguna manera. Bueno, entonces básicamente lo mostaza sería lo que está así alrededor y abajo, perdón, los municipales son los mostazas que están alrededor y lo provincial es lo granate. Vino tinto, qué fino, es una cosa increíble. Bueno, ¿bien? ¿Está bien? Tenemos todos estos hospitales, municipales y provinciales. ¿Cómo interaccionan entre ellos? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo juegan? Bueno, primero generamos en muchísimos municipios, y debo decir, un éxito muy importante porque creo que son 12 municipios los que no. Es decir, en 123 municipios ya están desarrollados los nodos de integración y regulación municipal. ¿Qué hacen estos nodos? Bueno, ahora lo voy a explicar. Pero básicamente, todos estos nodos de regulación e integración y la creación de la sala de gestión de usuarios de los hospitales provinciales. Ahora voy a poner, retengan los nombres, ya lo voy a explicar un poco mejor. Sala de gestión de usuarios de los hospitales provinciales y los nodos de integración municipales se pueden vincular a través de los nodos de integración, se empieza a poner complicado, de los nodos de integración provinciales, regionales, para poder articular la demanda y la necesidad en cada región, y cuando no se pudiera resolver en una región, acuden al nodo de integración provincial. Es un poco chino, pero ya lo vamos a repetir un par de veces y se va a entender. Bien, ese esquemita lo tienen, lo vamos a repetir. Nosotros lo que queremos hacer es, ya lo dije, lo voy a repetir, que el primer nivel de atención, especialmente centros de salud en los territorios, pero si quieren también consultorios externos en general, sean la puerta de entrada del sistema de salud. Que no vayamos a la guardia si no es una urgencia. Que no tengamos que acudir a los ultra especialistas de las instituciones muy grandes, sino que podamos ir a los equipos más grandes, interdisciplinares, de primer nivel, en centros de salud en particular, para que sea la puerta de entrada del sistema. Y solamente puede ser una puerta de entrada al sistema si hay interconexión entre los distintos nodos y puntos de la red. Y si entrar por ese sistema no te deja atrapado en ese centro de salud, sino te permite del centro de salud salir a transitar todo el recorrido de la capacidad tecnológica o asistencial que tiene la red. Nosotros no queremos solamente vincularlos, queremos construir niveles de atención. Queremos que haya mucha preponderancia y fortaleza del primer nivel de atención en la continuidad de los cuidados y la capacidad de gobierno de los niveles de mayor complejidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, por ejemplo, la línea de cuidado. ¿Qué es una línea de cuidado? Es algo muy sencillo. Cuando nosotros sabemos que hay un problema, porque tiene alta prevalencia, porque tiene difícil dificultad, porque tiene mucho impacto en la sociedad o en la salud de la población, lo que hay que hacer es estudiarlo, ver cuál es su carga epidemiológica, ver cuál es su relación con la sociedad, ver cuál es la oferta de servicios que la atienden y de qué manera la atienden, y construir protocolos. Es decir, bueno, si estos son los problemas que tenemos, esta es la respuesta que hay, entonces, y si este es el problema donde encontramos, la parte donde encontramos mayor problema, bueno, ¿cuál es el flujo natural que tenemos que tener? ¿Cuál va a ser más eficiente? Y a partir de ahí, hacer programas, por ejemplo, Cunita, un programa que se dedica a construir la red perinatal, que se dedica a construir capacidad de seguimiento y de continuidad de cuidados en el primer nivel de atención, pero también de calidad y accesibilidad adecuada en los niveles de mayor complejidad. Es decir, hay programas específicos que surgen en la línea de cuidado y luego guías. Guías que estandaricen, que nos digan técnicamente cómo se debe hacer cada abordaje ante las cosas que son evidentemente un problema. Bueno, la línea de cuidado pueden ser provinciales, pero también queremos empezar a trabajar con la idea de línea de cuidados regionales. Si en una región el problema es tal, estudiarlos, crear una línea de cuidado y desarrollar la respuesta en cada región sanitaria. Otras herramientas que tenemos es la salud digital. La salud digital, para mí, es una de las herramientas principales de lo que más viene avanzando la provincia, donde más apostamos nosotros, y además una de las cosas que creemos que aún en un contexto de mucha reducción presupuestaria y de una economía en retroceso, tenemos posibilidad de implementarlo bien en estas condiciones.
Bueno, uno es el SIGEL, que es el Sistema de Gestión de Camas, que viene desde la pandemia. Es el sistema que nos permitió conocer las camas de instituciones públicas, municipales, provinciales, nacionales y también privadas en ese momento, y saber dónde había cama y dónde no había cama, articular las derivaciones y evitar que colapse el sistema de salud, que hubiera colapsado muchas veces si no hubiéramos tenido este sistema. Hoy, además, lo asociamos a la coparticipación. Así que para pagar camas, tienen que estar las camas informadas y quién está en cada cama y hacia dónde fue. ¿Sí? Para también evitar cosas que no son ciertas. Tenemos receta electrónica bonaerense del año 23 para poder tener más cuidado en la indicación médica y más trazabilidad. La HSI, nuestra herramienta principal, que es la historia de salud, pero además muchas otras cosas más sobre los turnos, el control ambulatorio, la telemedicina. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Y además tenemos turnos web desde el 23. El sistema de gestión de camas es la herramienta que utiliza el CIES, el sistema de emergencia nuestro, para hacer las derivaciones. Conociendo las camas del sistema, evitamos esta cosa que nos pasaba muchas veces de hay cama, no hay cama, y hay 4 camas libres ahí al lado, y el tipo que está de guardia te dice, no, si digo que hay cama, no duermo esta noche, porque me llegan 4 pacientes, entonces para no decía yo no tengo. Bueno, el sistema transparente, informatizado, que nos permita saber eficientemente dónde hay camas. Una cosa que todavía nos pasa, y por eso estamos formalizando de esta manera, es que las camas aparecen cuando me llaman a mí. Que es el de acá, Jero Chaparro, el director del CIES, no sé dónde anda. Ahí suele decirme que cada vez que tengo que intervenir yo es porque fracasamos en el establecimiento de esta estrategia. Cuando me llaman y yo lo llamo a él y él llama a un hospital, esa cama estaba. Y durante 2 horas estuvo llamando el sistema y rebotó. Bueno, entonces evidentemente hay que transparentar, informatizar este sistema para que no haya esa posibilidad. Bueno, eso viene avanzando muy bien, vamos a contar algunos resultados. La HSI tiene estas capacidades: admisión y turnos, historia clínica, atención de guardia, internación, enfermería, gestión de camas, red de imágenes, receta electrónica, reportes, referencia contra referencia y regulación del acceso. Esto lo vamos a contar un poco más. Cuando empezamos en el 21, 51 efectores de salud estaban desarrollando esta historia clínica y había 5 o 6 municipios que habían comenzado, 6 municipios que habían comenzado con la aplicación, que son los que hoy están todos ellos con mayor desarrollo, debo decir. Para el 22 se sumaron 167 instituciones, para el 23 393, para el 24 599 y en el 25 estamos en 645. Hay 66 municipios que están implementando HSI, 22 que están en proceso de capacitación para empezar la implementación, o sea, ahí llegamos a 88, y hay 23 más que tienen una historia clínica propia, que estamos trabajando para la interoperabilidad. El objetivo, la verdad, es que todos los municipios comiencen con esta herramienta este año. Creemos que es solo una herramienta win-win, digamos que le va a ayudar a todos a desarrollarse y que van a ver por qué lo estoy diciendo. Por ejemplo, en los 86 establecimientos provinciales generamos ya 6,5 millones de turnos, casi 2 millones de historias clínicas, 43.000 usuarios del sistema, de los proveedores del sistema. En los municipios tenemos 515 establecimientos, muchos centros de salud, con casi 6 millones de turnos otorgados. Además tenemos 23 cárceles y un hospital SAMIC que está implementando. Son 8 millones de registros electrónicos en salud. Esto empieza a ser información fuerte para el diagnóstico de nodos críticos, de problemas serios y el establecimiento de estrategias de solución. El módulo de referencia y contrarreferencia y el módulo de regulación son 2 módulos nuevos, o de los más nuevos en implementación. Uno tiene que ver con la referencia y contrarreferencia, básicamente el seguimiento en distintos niveles del sistema de salud de las personas. Lo mandamos con hacer un estudio y vuelve con la interpretación de ese problema y para poder garantizar la continuidad de los cuidados. Esto es muy importante. Y el módulo de regulación, importantísimo, nos ayuda a darle una lógica al sistema. Si a una sala de gestión de usuarios, que ahora voy a explicar qué es, a un hospital le llegan 20 pedidos, ¿cuál va primero? ¿El que llegó primero o el que es más importante?
el que es más urgente, el que es más necesario. Bueno, tiene que haber un sistema que nos permita darle ese nivel de racionalidad, porque no es cuestión de poner un colero digital, digamos, que resuelva por llegar primero a la cola a quién le vamos a dar los turnos. Bueno, ¿cómo viene el avance de esto? Yo le decía, sala de gestión de usuarios, centralización de agenda, centralización de camas. Es las cosas más importantes. Pero ahora voy a explicar más. Nosotros venimos aplicando HCI en los hospitales provinciales. Estamos haciendo esta reforma de cuidados progresivos, ¿no? Hay una parte de salud mental de esta reforma que tiene que ver con la ley de salud mental, que es cerrar los manicomios de aislamiento y separación, pero eso no se hace solo, se hace al mismo tiempo que se construyen servicios de salud mental en los hospitales, con un aumento del 69% de la capacidad, de la cantidad y de las camas en los hospitales generales de respuesta a la salud mental, y que en todos los hospitales provinciales tengamos equipos de salud mental con guardias, con camas de internación, para poder dar respuesta a esta necesidad. Los servicios de área programática, que son servicios interdisciplinarios que trabajan con las problemáticas prevalentes en articulación con los territorios, son servicios mucho más abiertos en general que la lógica habitual de los hospitales. El hospital escuela. Hoy Mario mencionaba esto porque además ahora sale la resolución, así que empieza este proceso de hospitales escuela. Pero un hospital que tiene estandarizado, organizado, estructurado, formas de capacitación, de aprendizaje, de docencia, de investigación. Espacios preparados para la evaluación del desempeño y en calidad y en calidez de la atención y de los cuidados de cada institución. En todo el mundo, los hospitales escuelas son los mejores hospitales de cualquier sistema de salud. Son los hospitales más completos, porque además de atender, evalúan lo que hacen, aprenden, investigan. En eso también, en el avance de la estrategia de calidad y calidez que estamos llevando adelante en la provincia, pero que tiene que ver con que empecemos a medir el resultado en términos cuali y cuantitativos de la atención. Bueno, ¿qué hacen los cuidados progresivos? De esto ya venimos hablando muchísimo, lo voy a decir muy rápido porque lo hemos dicho muchas veces, pero lo que queremos hacer es acabar con el modelo de internación por especialidad médica y acercarlo a un modelo de internación por nivel de cuidado de enfermería, básicamente. Cuidados mínimos, intermedios y críticos, según la cantidad de enfermería que precisen, y que ahí nos permitan ámbitos de trabajo interdisciplinar, donde podamos reproducir la continuidad de los cuidados y que no se vea el cuidado segmentado por la sala en la cual estuvo cada uno. Esto es la que conocemos, lo que hemos vivido en hospitales, que te llega un paciente con un cuadro clínico de una sala de traumatología y nadie lo ve. Esa neumonía en la sala de traumatología no se atendía ni por el clínico, que no le toca porque no es su sala, ni por el traumatólogo, que no le toca porque no es su patología. Y viceversa. Bueno, venimos desarrollando en los hospitales estas salas de gestión de usuarios que nos permiten tener gestión ambulatoria porque centralizamos los turnos ambulatorios. En vez de que la turnera la tenga cada servicio, centralizamos las turneras y la toma la conducción del hospital. Y armamos un servicio que piense en el transitar de las personas. Ya no piensa solamente en la patología orgánica que atendemos los profesionales especialistas de cosas, sino en cómo se relaciona la persona, el ciudadano, su entorno, su familia con el sistema de salud. ¿Qué cosas ve? ¿Por dónde va? ¿Cómo camina? ¿Cómo resuelve el problema? Pensando de esa perspectiva, ayudás a ordenar la oferta para este lado. El cirujano sigue siendo cirujano, sigue operando pacientes. El traumatólogo sigue siendo traumatólogo, el clínico sigue siendo clínico. Eso no es el problema. No cambiás la práctica, lo que cambiás es la forma de organizar la relación entre ese servicio y la población. No es que si no entra en el cuadrado hay que empujarlo hasta que entre. Acomodamos el servicio en función de las necesidades que tenga la población. Pero sobre todo, tomamos control de la turnera. Porque si nosotros no tomamos control de la turnera, de los consultorios, no se lo podemos dar a los centros de salud. Y si no se lo podemos dar a los centros de salud, es imposible que ese centro de salud sea la puerta de entrada del sistema. Y tomamos control de las camas, porque si no tomamos control de las camas, es imposible que le podamos disponer las camas a los nodos de integración y de regulación. Tenemos que saber cuántas camas hay, cuántas camas están disponibles y poder informárselo a la red para que cuando la red precisa una cama, esa cama es para la red, no es para mi paciente. No es me viene un paciente de otro hospital o de otro lado, un ajeno. Todos
los pacientes son de toda la red. Eso es la cultura que queremos construir. Entonces, para eso, la reforma de cuidados progresivos es indispensable, porque es mejor para la población, porque es mejor para el trabajador de la salud, pero sobre todo porque te da gobierno de los hospitales. Tú puedes, ahí va. Empezamos con 22 hospitales en el 2023 implementando la transformación de cuidados progresivos, 36 en el 2024, 56 en el 2025. Esto es prácticamente todos los hospitales generales y nos quedan después los hospitales de particularidades y más pequeños, que son los que van a entrar ahora, y las UPAs que van a entrar ahora. Ya hay 11 de estos hospitales que terminaron toda su transformación en hospitales de cuidados progresivos y están ahora trabajando en los indicadores de calidad. Como luego de haber hecho la reforma, ahora empezamos a mejorar el resultado en materia de calidad y calidez. Teníamos en el 23 9 hospitales, o 9%, perdón, con la sala de gestión de usuarios conformadas, hoy el 69% ya la tienen. La centralización de los turnos del 44% pasó al 91% y la posibilidad de acceder de manera remota a los turnos del 38 al 80%, esto es en 2 años, desde que empezó el plan quinquenal hasta ahora. De la centralización de las camas, del 31% pasamos al 80%, y la internación por tipo de cuidado, pasamos del 35%, en vez de por especialidades, sino por cuidados progresivos, del 35 al 51% para este momento. Entonces decíamos, la sala de gestión de usuarios es esta que nos permite coordinar y gestionar de forma centralizada los turnos ambulatorios y la internación. Se hizo un trabajo, que voy a tratar de explicarlo así. Se entrevistaron a 50, ¿no? A 21 directores de hospitales que estaban atravesando por este proceso y se hizo una charla en la que después se utiliza un sistema que interpreta lo que se va diciendo y se sacan conclusiones de cuáles son los sentidos semánticos que se repiten o que están más presentes, ¿no? Este es un tipo de análisis lexicométrico, se llama así. Sí, Yami, ¿estoy bien? Bien, gracias. Bueno, ¿y qué es lo que veían antes de tener la sala de gestión de usuarios respecto a las derivaciones los directores de hospitales? Antes de este proceso, decían que eran básicamente cuestiones informales, esto que conocemos todos. Hice la residencia con alguien que labura en tal hospital, así que le mando un mensajito, seguro que me atiende, no está de guardia hoy, perdimos, básicamente. Que eran informales, dependientes de vínculos personales y sin circuitos claros, y eso además no nos permitía tener información sobre qué estaba saliendo mal y qué estaba saliendo bien en el sistema. Las especialidades con más dificultades eran, o las cosas eran la resonancia, cirugía, salud mental y traumatología. Después de la implementación, ¿esto viene ya? Sí. Después de la implementación se hace lo mismo y lo que vemos es que se institucionalizaron las derivaciones y nos permite tener una gestión más articulada, centralizada. Esta es la visión de los directores de los hospitales, que nos permite que la red sea más sostenible y que esto genere compromiso en la institución, en los recursos humanos y en las herramientas para la gestión. ¿Cómo vienen los nodos de integración? Los nodos de integración municipales son esos espacios que reciben la demanda de un municipio, centros de salud, diversos centros de salud u hospitales municipales. Hay que conseguir tal estudio, hay que conseguir tal derivación, hay que conseguir tal especialista. La reciben, ven si en su sistema municipal tienen respuesta, entendiendo la red, con todos los nodos y las relaciones de la red que decíamos antes, y si tienen, le asignan la respuesta. Y si no tienen respuesta, elevan el planteo hacia el nodo de integración y regulación regional. ¿Está bien? Ese es el funcionamiento de las 123 salas, nodos de integración y regulación municipal. Y que siempre es una cosa muy importante. Cuando uno tiene un sistema que puede dar o no dar respuesta, nos empieza a dar información sobre qué respuesta es crítica, sobre dónde hay más demanda que la capacidad de respuesta, que es la única forma de planificar razonablemente en el sistema. Tenemos, dijimos, 111 nodos conformados, 12 en conformación,
y 12 que están sin iniciar, pero que yo creo que con el laburo que hicimos en todo este periodo de pre-COSAPRO, de recorrida, distrito por distrito, nos van a quedar los 4 que no vienen mañana, más o menos, que no quieren participar. Igual lo vamos a convencer de que esos también hagan su su nodo de integración y regulación. Bueno. El nodo de integración y regulación regional agarra la demanda de los nodos de integración y regulación municipales o de la sala de gestión de usuarios. Supongamos que la demanda no se generó por un efector municipal, sino por un efector provincial, va a su hospital provincial y hay un pedido de algo que el hospital no tiene. Eso se deriva al nodo de integración y regulación regional, y este nodo se fija si en la región hay alguien que pueda responder a esta necesidad y lo deriva para ese lado. Le da el turno y se encarga de la derivación. También de vuelta regulás este acceso, que no haya un acceso por acumulación de personas en la cola, sino por algo racionalizado en esas derivaciones. Y podemos monitorear los indicadores. Esto está en meses de implementación, les quiero contar las cosas que han pasado en los últimos meses. Tenemos 10.200 solicitudes recibidas, el 90% se logró resolver dentro de la propia región, sin necesidad de derivar, quizás como pasaba a una gran ciudad, a La Plata o algún otro gran efector. En la región del norte, en la macroregión del norte, se lograron resolver 4% de las demandas en la macroregión. No están en la región, pero sí en la macroregión pudimos, y 6% se derivaron al nodo provincial. Casi siempre por ahora las respuestas las hacen los hospitales provinciales, que son mucho más grandes y potentes en general que los hospitales municipales, pero hay regiones sanitarias donde los hospitales municipales son las referencias y ya están trabajando para poder ser los que responden a toda la red. Hay varios hospitales y varias regiones que ya está pasando esto. Bueno, el 84% fueron prácticas y 16% turnos de especialidad. De los turnos los más frecuentes, ortopedia, traumato, neurología. Y de las prácticas, por escándalo, resonancia magnética, después tomografía y algunas otras cosas más. Que esto de resonancia magnética, con todos los resonadores nuevos que estamos teniendo ahora que están inaugurando estos próximos días, inauguraron hace meses y en los próximos meses de inaugurar por lo menos 3 o 4 más, creemos que va a haber una respuesta grande para esto. Bueno, veíamos 4, ¿no? 4. Evita de Lanús, Gandulfo, Eva Perón y Belgrano. Eso es ahora, ¿no? Bien. Y ya tuvimos el de la Lente de acá, el del Pena, que se va a funcionar de vuelta rápidamente. Bien. Bueno, en el macroregión norte, 68% de derivaciones de resonancia y tomografía, ¿no? Y se lograron resolver, bueno, la mayoría de las derivaciones. ¿Qué se veía? ¿Qué dicen los directores de regiones sanitarias antes del establecimiento? Misma estrategia, ¿no? Se hace una entrevista y después se hace un análisis lexicométrico. ¿Qué se veía antes de la creación de los nodos de integración y regulación regionales? Básicamente, este planteo. Falta de comunicación, circuitos informales, escasa articulación entre los efectores. Y los problemas principales eran resonancia, hemodinamia, neurología, urología y cirugía en general. ¿Qué nos sucede después de la implementación de los nodos? Empiezan a hablar de los desafíos de consolidarlos, de la necesidad de fortalecer la comunicación y articular. Se empieza a hablar de la demanda, de la comunicación, de la regionalización. Y empezar a pensar cómo se va a invertir los recursos, que esto es uno de los puntos centrales que vienen por delante. Bueno, y los nodos provinciales han recibido de las más complejas, 637 derivaciones, resueltas 17 y muchas sin resolver, en general son las más complejas, pero que además nos permiten saber cuáles son las demandas críticas, qué cosas no tenemos resolución en ninguna región y tampoco podemos resolver a nivel provincial, cómo salimos a construir la oferta para resolver esos problemas. Bueno, algunos ejemplos de logros, digo rápido, esto muy rápido. En la 1 probablemente con una parte de la 8, con una parte de la 2, con una parte de la 1, que creo que tiene que haber. Y quizás algo de centro, entre también algo de la 8, la 9, sí, y algo de la 10. Bueno, para la 2, por ejemplo,
la coordinación en la producción pública de oxígeno y un convenio con la provincia de La Pampa que a veces nos queda más cerca, nos resulta que estamos terminando de firmarlo, pero que está bien trabajado, para poder derivar de nosotros al hospital de Santa Rosa en particular, hospital de mayor complejidad, a los pacientes, sin que tengan que ir por ahí muchos más kilómetros a atenderse en un centro de alta complejidad en La Plata o en otro lado de la provincia. En la región 3, poder trabajar particularmente con los turnos de resonancia, pero con los turnos en general, regionalizarlo, y se logró dar turnos programados en el Hospital Piñero, que es el hospital interzonal de toda esta región, entre 8 y 10 días. Acuérdense del hospital que tuvo un aumento del 64% de la demanda en este tiempo. Un hospital con tremenda demanda de trabajo que además ha logrado dar respuesta en poco tiempo. En la región 4 pasó una cosa muy interesante. Las demandas que llegaban al nodo regional se podían resolver en un 10% en los propios municipios. Los municipios no tenían suficientemente información sobre la capacidad de respuesta que tenían desarrollada en sus distritos. Logramos en la región quinta bajar algunos turnos, como por ejemplo para cine con aerografía, de 50 a 20 días, con el angiógrafo que está funcionando para toda la red de una manera articulada en el Eva Perón. Y para los internados, tenerlo en menos de 15 días con la práctica hecha. En la región 6, la implementación de líneas de cuidado para algunas problemáticas prevalentes como la detección temprana de cáncer de cuello uterino. Esto es línea de cuidado, articulación de red, detección en primer nivel y luego el trabajo, las biopsias y las cirugías cuando son necesarias en los hospitales. En la región 7, reducción del tiempo para turnos de estudios de alta complejidad de más de 45 a 12 días. Para resonancia, tomografía y PET, y para centellograma y citometría de 48 a 27 días. Esto es un resultado muy importante para esta región. En la región 8, organizar y reducir la lista de esperas en la resonancia a partir también de la tecnología puesta en el hospital en La Lende. En la 9, el municipio de La Barría, que asume un rol de receptor para la región, también hizo un desarrollo de integración público-privado en el municipio y bajó tremendamente la cola de cirugías pendientes en la población, especialmente de adultos mayores, pero la población en general, trabajando patologías prevalentes en simultáneo, en público y privado, y reduciendo las colas de internación. En la región 10, todos los municipios implementando HSI, y eso nos ayuda a todo tipo de derivaciones y coordinación. En la 11 se redujo la lista de espera para turno de resonancia, y en la 12 estamos trabajando en la detección temprana de cáncer de colorectal, que es lo mismo, decíamos, se detecta en primer nivel, pero después hay que derivarlo a hacer las endoscopías al hospital y eventualmente las cirugías. Eso se viene trabajando en la región 2 en La Matanza. Bueno, y si se habló con gente que había atravesado por esta experiencia y se hizo el mismo trabajo de análisis lexicométrico, ¿no? ¿Cómo vivías la atención antes de que exista el nodo a población al azar, ¿no? Que habían sido derivadas? Y en general lo que plantean era que uno de los problemas era que había que ir a gestionar presencialmente las derivaciones y los turnos. Y que eso generaba mucha barrera de acceso, porque a veces no podían ir hasta el hospital. Bueno, y luego de esto se empieza a una vivencia de cuidado, de continuidad de los cuidados. Ya empieza a haber un planteo de... Se sintieron que eran cuidados y que fueron acompañados por su transcurrir en el sistema de salud. El 93% de usuarios considera que la estrategia es muy importante y el 4,5% que es importante. El 95% pudo asistir al turno asignado a través de la red y fue buena la experiencia en todos los casos. Así que creo que tenemos ya algunos resultados que son resultados de procesos de implementación, pero que empiezan a dar resultados en la población que atraviesa esta nueva forma de gestionar el sistema de salud. ¿Qué desafíos tenemos? Avanzar con la implementación de HSI, fortalecer la capacidad técnico-administrativa de todos los nodos, trabajar en protocolos clínicos, en la derivación, que estemos todos de acuerdo con qué se deriva, cómo se deriva, cuáles son los parámetros para esa derivación, estandarizar procesos de trabajo, articular los nodos entre sí, aumentar la capacidad resolutiva, especialmente de aquellas cosas que hoy sabemos que son críticas, trabajar en el desarrollo de buenas prácticas en salud, aumentar lo que es una oferta crítica
y ver qué cosas son modificaciones estructurales del sistema. Por ejemplo, planteamos lo de salud mental, que tenemos que hacer una inversión bien específica y desarrollada. Bien. ¿Ya está? ¿Están aburridos? No tardé tanto, ¿no? Hablé rápido, a propósito, para no ser tan pesado en esto. Puede ser un plomo que yo esté hablando de esto, discúlpenme, quizás es un plomo, no sé cómo lo ven ustedes. Es muy raro que nosotros podamos hablar de procesos, que podamos hablar de implementación de estrategias de gestión y que seamos muchos escuchando sobre esto. Parece una discusión medio de nicho, pero en verdad es lo que nos cambia la vida cotidiana de trabajo, es lo que cambia cómo hacemos las cosas nosotros. Hay un problema muy grande cuando sentimos que nada puede cambiar. Que las cosas que todos vemos todos los días que son un problema y que nada puede cambiar, porque siempre fue así. Y nos acostumbran a la idea de que esto siempre fue así, que el instituido en salud es tan potente que ninguna de las cosas que hagamos puede cambiar las condiciones de reproducción de las prácticas. Y nosotros estamos discutiendo un plan en una provincia fragmentada políticamente, donde las tomas de decisiones no son únicas, no es todo provincial, y entonces nosotros definimos cómo gestionamos, hay que convencernos. Hay distintas visiones, distintas formas de ver, cultura, además de lo grande y lo diversa de la provincia. Tenemos que articular distintas jefaturas políticas, distintas dependencias. Y en un proceso de 2 años tenemos estructuras organizadas que empiezan a dar respuesta y una percepción en la población de que esto empieza a ayudar. Y nos basamos en saber que haber hecho una inversión muy grande durante el 2020, 2021 y 2022 redujo la inequidad en la mortalidad. A mí me parece que aún, a pesar de todo y contracorriente, lo que está pasando en la salud en la provincia de Buenos Aires mejora la vida de las personas. Y que esto no podemos permitirnos que cualquiera que no conoce lo que estamos haciendo, el esfuerzo que hacen ustedes todos los días, salga porque hay una vivencia negativa o porque hay un prejuicio negativo a decir que el sistema de salud no responde a los problemas de la gente. Porque nosotros sabemos perfectamente bien que siempre estamos respondiendo a los problemas de salud de la gente, aún las veces que fallemos en el trabajo. Para nosotros, para que yo no sea un demente parado acá arriba diciendo verdades, que esto podría ser, digamos, usted podría decir, tenemos a un hombre que dice verdades que se las imagina solo, hicimos todo un recorrido y discutimos en todas las regiones, con todos los municipios, participaron más de 8.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, casi todos los secretarios de salud de todas las regiones, y esto lo hemos discutido. Y lo que llega hasta acá, en verdad, es la conclusión de un trabajo de mucho tiempo, pero que además tuvo como un momento final en los precosapros en este último tiempo. Y hemos discutido muchas cosas. Particularmente hay una propuesta que yo creo que nosotros nos merecemos hacer, que tiene que ver con, quizás hace falta un marco normativo distinto en materia sanitaria que no teníamos. Y debo decir, Dani, Turco y otros compañeros y compañeras, que esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo y que quizás no siempre le poníamos el impulso necesario. Yo particularmente no estaba tan convencido de que fuera necesario construir una ley general de salud que dijera ciertas cosas porque parecían que eran verdades ganadas culturalmente. Que la salud es un derecho, que tiene que ser universal, que tiene que ser equitativa, que tiene que ser de calidad, que tiene que ser accesible. Eso parecía que era algo que estaba de suyo en nuestra sociedad. Que pasó en la pandemia. Vino la pandemia y todo el mundo dijo, che, la salud es un derecho, primero la salud, todo lo demás se ordena después de la salud. Pero hoy estamos viviendo no solo que se plantea que la salud no es un derecho, que no es una responsabilidad del Estado Nacional y cada uno se haga cargo de su parte, sino que además se traduce esto en barreras jurisdiccionales. Tenemos provincias que dicen, yo lo atiendo si tiene el DNI acá, y si tiene el DNI en otro lugar, yo no lo atiendo. Y el problema de la gente, nos pasa a nosotros con 3 millones de personas que todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires. Entonces trabajan, producen, pagan impuestos en la ciudad de Buenos Aires y ahora nos dicen no lo vamos a atender más. ¿No? Entonces, más allá de que nosotros queremos atender a la provincia de Buenos Aires, lo que digo es quizás le pasa algo cuando va yendo a laburar, o quizás no se puede tomar todo el día para ir al consultorio porque le queda lejos de su casa, se tomó un tren y 2 colectivos.
Entonces tiene que ir a atenderse en el lugar que le queda más cerca del lugar de laburo. Bueno, o la salud es un derecho y es la prioridad principal, o no, la prioridad principal es el sostenimiento de las cuentas fiscales de cada jurisdicción. Definamos cómo vamos a armar las cosas. Yo creo que la salud es un derecho que tiene que ser universal, de calidad, accesible, y que la provincia de Buenos Aires tiene que consagrarlo como ley para que todos a partir de ahora construyamos el sistema de salud sobre la base de un derecho explícito y claro. Pero si nos metemos en eso, creo que tenemos que tener también la idea de que tiene que haber un Ministerio de Salud que tenga gobierno sobre el sistema de salud, pero que ese gobierno, porque quiero decir, nosotros podríamos reproducir la lógica que nos dicen a nosotros, ¿no? A nosotros nos dicen, es problema de las provincias, la salud es problema provincial, no es un problema nuestro, dicen desde Nación. Y yo podría de la provincia decir, la salud es un problema municipal. Y así cada uno se va sacando el problema de encima. Nosotros no creemos eso, creemos que tiene que ser algo responsabilidad de todos. Entonces, el ministerio tiene que ser el que gobierne, pero tiene que haber una red donde todos participemos. Y tiene que haber una regionalización. Tiene que haber regiones con los territorios y con el Ministerio de Salud que piensen sus problemáticas y que piensen sus soluciones y que ejecuten recursos en función de esas problemáticas y esas soluciones que planifican. Y eso se consolida mediante acuerdos. Mediante acuerdos. Llegamos a un acuerdo que esta es la problemática necesaria, que esta es la problemática que tenemos, que esta es la respuesta necesaria y que vamos a ejecutar de tal manera los recursos. Yo firmo mi parte, vos firmás tu parte y monitoreamos la ejecución de ese plan. Y debo decir que estos acuerdos son los que han hecho que el sistema de salud brasileño, que el SUS, sobreviva a Bolsonaro. Porque Bolsonaro venía a destruir el sistema único de salud de Brasil y no pudo porque había mucha representación social, mucho pueblo que lo quería, muchos trabajadores que están identificados con esto, pero acuerdos, obligaciones del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los municipios. Creo que eso es una cosa que tenemos que discutir y nosotros venimos planteando la necesidad de que se plantee una ley en cada uno de los precosapros, en cada región sanitaria, en las 12, se trabajó sobre esto. Hubo un fuerte consenso en la necesidad de que haya una ley que esté basada en los principios de equidad, accesibilidad, dignidad laboral y participación comunitaria. Se habló y se incluyó acá las condiciones laborales, la importancia de que haya gobierno, que se pueda garantizar el acceso al sistema de salud, que la comunidad tenga un rol como actor político, que todas las profesiones son parte del equipo de salud y de tener legitimidad en este trabajo y que haya derechos laborales y salario digno. Que tiene que haber una gobernanza clara, democrática, me parece muy interesante esto, y participativa para que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué hicimos nosotros este tiempo en fuerza laboral? Porque sobre esto queremos siempre hablar un poquitito. Hicimos muchas cosas, pero debo decir, la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, acá de la mano del maestro Mario Rovere, desde que bueno, hay que decir, y de Axel, porque nos permitió también el financiamiento de esto, quintuplicó la cantidad de sedes y de alumnos en la provincia, pasando de tener 1.372 a 7.824 alumnos en las tecnicaturas en enfermería y tecnicaturas superiores en salud. Además, empezamos con el programa de la beca Julieta Lanteri. Hoy las únicas becas, porque el Estado Nacional sacó las becas Salud Investiga, así que son las becas que hay de investigación en servicio, con 423 becas otorgadas, pero ahora acaba de terminar, o mañana, hasta el jueves. 9 de mayo. Seguimos prorrogando unos días más, hasta el 9 de mayo se siguen pudiendo inscribir para las becas de investigación de la provincia. Hicimos un programa Más Salud, Más Cuidados, y esto también me parece muy importante, porque a nosotros nos decían, y hoy incluso lo mencioné esta mañana, se puede seguir leyendo en las solicitadas, en los grandes diarios de la ciudad de Buenos Aires, esto de cada vez hay menos que quieren hacer las especialidades pediatría, clínica, medicina general, y cada vez menos quieren hacer residencias. Y se dice continuamente esto, y a mí me da un poquito de bronca porque pasan dos cosas. Primero, que es mentira.
Y segundo, que es muy importante demostrar o corroborar que cuando alguien hace algo, toma una decisión política, implementa una política pública que está bien pensada y bien ejecutada, tiene resultados. Y nosotros con esta política de más salud, más cuidado, que nos focalizamos en especialidades estratégicas, logramos aumentar, con un plus salarial y con algunas estrategias en particular, logramos tener, por ejemplo, 778 personas que pasaron a ser de 48 horas de dedicación más amplia, en algunos casos con bloqueo de título en el sistema de salud. Y logramos aumentar la cantidad de residentes de estas especialidades con esto y un programa de pre-residencias. Ahora les paso los números, pero ha tenido resultados. Si bien sigue siendo, por supuesto que sigue siendo especialidades estratégicas y que necesitamos tener políticas públicas de apoyo, las políticas sirven, están produciendo resultados. Siempre en fuerza laboral uno hace una apuesta a largo plazo, ¿no? Nosotros, sobre la ley 10.471, que es la carrera profesional, incorporamos más profesiones, hicimos un pase automático para los licenciados en enfermería que venían de la 10.430 a pasar a la 10.471. El reconocimiento de la formación, se ocuparon por concurso 8.800 cargos. Y empezamos con algo que nos importa mucho a nosotros, que es la bonificación por residencia completa. Esto me va a generar las quejas de aquellos que no tengan residencia completa, pero entiéndanme, es por el pasado y por el futuro. La residencia completa ahora tiene un 40% de plus sobre el salario, sobre el básico del salario, al que hizo la residencia, pero nosotros queremos que esto siga creciendo hasta un 100%. Que el que haga una residencia, que es un estímulo para que todos quieran hacer una residencia sabiendo que van a ganar un poco más. Y debo decir, Pame, que a partir de ahora, además, hay un plus de jefatura. Que también nosotros queremos que los jefes de servicio se dediquen más a los servicios y que ganen un poco más, pero con dedicación más estrecha. Es una estrategia que tenemos con Mario de seducción, digamos, a los jefes de servicio para que permitan venir a los residentes a los COSAPROS. Bueno, se incorporaron 9.800 pases a planta en este periodo de tiempo. De los residentes han habido, bueno, en el año 2020 fue un año muy particular porque hicimos pasar a todo lo que querían a la planta. Eso fue también un reconocimiento y la necesidad que teníamos de fortalecer muy rápidamente la fuerza laboral en pleno momento de la pandemia, ¿no? Pero a partir de ahí tuvimos siempre una política de inclusión de residentes en la planta, los que terminaban las residencias, que fueron 500 hasta 700 en el año 23 por cada año. El nuevo reglamento de residencias, ya lo contábamos hoy, que bajaron las guardias de 24 a 12 horas, con aportes jubilatorios y sin sábado laboral. Y con el programa de pre-residencias, que está funcionando ahora, donde pudimos recuperar incluso sedes de residencia que se habían perdido, especialidades que ya no estaban más cubiertas, que ahora están cubiertas. Decíamos con esto que entre el 22 y el 24 la cobertura de especialidades básicas y posbásicas aumentó un 19,2%. Y que alcanzamos el 81% de cobertura total de las vacantes. Esto es algo inédito desde el año 2009. Pero además con un aumento en las estratégicas, como un 87% en neonatología, un 132% en pediatría, un 117% en terapia intensiva, y en psiquiatría y psiquiatría infanto-juvenil el 100% de ocupación en todas las vacantes. Bueno, pero nosotros creemos que hay que avanzar un poco más. Hay una cosa que a nosotros nos pasa, es que el Ministerio de Salud no tiene acción sobre el ejercicio profesional de ninguna de las especialidades del equipo de salud, prácticamente, creo que excepto enfermería, porque están derivadas en los colegios. Y nosotros creemos que eso atenta contra la capacidad de gobierno del sistema de salud. No quiere decir que no tengan que existir los colegios, lo que quiere decir es que el Ministerio de Salud tiene que tener la regulación, la habilitación, la matrícula de los profesionales de todo el sistema de salud. Pero también algo que es muy importante para nosotros, es muy difícil separar la defensa corporativa del control ético profesional. Es muy difícil. Sanamente no lo podría hacer nadie. Me parece que esto es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que ser quien controle la ética profesional, porque me parece que es una función que es indelegable al final del camino.
Hay sobre la carrera profesional algunas cosas que queremos decir, especialmente sobre las especializaciones. Y que a nosotros nos pasa una cosa, que nosotros tenemos múltiples posibilidades de especialización. Uno puede llegar a ser especialista de determinada cosa por muchos caminos. El que nosotros creemos, y hoy decía Mario, universalmente sabemos que es el mejor, es la residencia. Pero hay muchos que acceden al mismo título de especialista por otra vía, por algún curso. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con los cursos, pero no es lo mismo que hacer una residencia. Entonces, tenemos que tomar gobierno de eso también. ¿Qué es un especialista? Y tener una categorización sobre las especialidades. Un especialista para nosotros de un determinado categoría es aquel que hizo una residencia. Y para eso nosotros en el programa Más Salud Más Cuidado, además, asociamos a las universidades con las carreras de especialista superior de universitarias con las residencias, para que tengan también el control universitario, junto con las residencias. Tampoco es cuestión de hacer una residencia sin la formación teórica y el seguimiento y control adecuado. Pero no podemos hacer que un curso de los sábados se transforme en una especialización al igual y equiparable con una residencia de vivir adentro de un sistema durante 4 años. Así que tenemos que sentarnos a ver cómo organizamos. Esto es muy difícil, con Dani lo venimos laburando hace un tiempo muy difícil porque hay leyes nacionales al respecto de esto, pero cómo nos sentamos a discutir al menos una categorización y cómo ordenamos distintos tipos de especialidades. Por ejemplo, nosotros decimos que estamos pagando la residencia completa en el ámbito público y por especialidades estratégicas, pero además creemos que tiene que haber algo sobre objetivos sanitarios al respecto de eso. La carrera sanitaria es un problema y nos genera un problema muy grande de financiamiento de los distintos efectores del sistema de salud. Ustedes ya conocen esta idea de que en un municipio le pagan un poquito más que en el otro y se van llevando los profesionales de un lugar a otro, con lo que no tenemos después estabilidad, planificación, staff, que conozcan los hospitales, que conozcan las condiciones de laburo, que tengan reglas de trabajo sobre lo cual laburar después en calidad. No podés avanzar en calidad con trabajadores golondrina. Avanzás en calidad cuando vos tenés equipos que se conocen y que tienen reglas de trabajo. Entonces hay que sentarnos a equiparar las condiciones de laburo. Y porque además cuando nosotros estabilizamos condiciones salariales, empezamos a discutir condiciones laborales. De capacitación, de violencia, de seguridad, de investigación, etc. La propuesta que nosotros creemos que tenemos que llevar adelante ahora es una ley que haga que todos los municipios y la provincia tengamos una misma ley de carrera sanitaria, que para nosotros es la ley 471, que podrá ser adaptable a algunas características especiales de los municipios, de tener una carrera sanitaria en toda la provincia. Respecto a la atención primaria de la salud, que esto ya he hablado bastante, creo que lo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir cómo vamos a trabajar en un sistema de acuerdos sobre el nivel de resolutividad del primer nivel de atención. No puede quedar librado a la interpretación, y esto nos pasa en algunos distritos, donde el primer nivel de atención pierde capacidad resolutiva, prácticamente no existe, y se concentra la capacidad resolutiva en pequeños hospitales. Muy incentivado por la ley de coparticipación, que paga más caro eso que la atención primaria de la salud, pero nosotros sabemos que es mucho peor para garantizar acceso y resultados sanitarios. ¿A qué llamamos centro de salud? Centro de salud rural, centro de salud urbano. ¿Qué capacidad resolutiva tiene que tener el propio centro de salud y la red para ese centro de salud? Porque si no construimos esto, es imposible que sea la puerta de entrada de un sistema. Va a ser un cascarón vacío de un sistema. Entonces también creo que tenemos que nosotros pensar que nuestra política de atención primaria de salud, con un proyecto de ley o con un proyecto de trabajo, con una estrategia particular, nos garantice acuerdos de nivel mínimo de resolutividad en el primer nivel de atención con responsabilidad municipal y de apoyo y direccionamiento provincial. Porque queremos, como decíamos, que sea la puerta de entrada para todo el nivel. Los niveles, esto fue discutido también en los precosapros con la misma estructura de análisis lexicométrico. Lo que se ve es esto, ¿no? Que atención primaria de la salud habla del cuidado centrado en las personas, de articulación territorial, de participación comunitaria, que es necesario hacer esto y tener procesos colectivos y trabajar con el equipo de salud en acciones de promoción y de prevención. También se trabajó sobre la red. Bueno, se habló de esto, ¿no? De la organización del sistema, la accesibilidad, los recursos, las prioridades, la confianza, la accesibilidad y la solidaridad y la empatía
que son necesarias. Bueno, tardé 1 hora y media, cumplí con el objetivo de lo que iba a tardar. Yo les quería dar... Quería cumplir ese rol que es rendirle cuentas a ustedes. Nosotros venimos acá todos los años a el episodio final de un proceso de trabajo que nos lleva a un encuentro donde nos mostramos lo que hemos hecho este tiempo, miles de trabajadores y de trabajadoras, espacios de debate sobre las temáticas particulares, pero además acuerdos y consensos nuevos que nos van a guiar a lo largo del próximo año. Yo no puedo pasar de esto sin venir a contarles, a rendir cuenta de qué es lo que estamos haciendo y decirles en qué cosas nos salen bien y qué cosas nos salen mal, como les hemos contado hoy. Qué cosas son problemas que tenemos y sobre lo que hemos, al menos hoy, construido la información para poder identificarla. Lo único que yo tengo convicción absoluta es de que nosotros necesitamos un Estado cada vez más presente, que necesitamos más diálogo entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, que necesitamos más planificación, articulación, organización, que necesitamos empoderar a nuestros compañeros y compañeras con la capacidad, con que sepan que tienen la capacidad de resolver problemas de la vida de la gente. Que nuestro sistema de salud resuelve cosas, que tiene problemas, claro, pero que todo el día resuelve miles y miles de problemáticas y que lo hace con eficiencia y que lo hace bien y que todo aquello que nos falte mejorar es mejorable. Lo único que hay que hacer para eso es organizarse y ponerse a trabajar. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires sirve. Hay experiencias en muchos otros lugares. Acá tenemos al compañero que es ministro de Salud de Neuquén, que tiene un sistema organizado, que tiene un sistema que también produce resultados y donde seguramente hay muchas experiencias que hoy nos habrá estado contando también en su mesa, pero que tiene muchas provincias de nuestro país, experiencias muy interesantes que queremos contar. Lo que no podemos permitirnos nosotros es pensar que no puede haber un sistema nacional de salud, que no puede haber un sistema que sea equitativo, que nos permita igualdad a todos, que garantice el derecho a la salud en este país. No es Argentina la sumatoria de una serie de jurisdicciones que tienen distintas condiciones económicas, entonces tendrán distintas resoluciones de sus problemas. Tiene que ser un país que garantice condiciones de vida equitativas, o al menos que sean comparables para todos y para todas. Tiene que haber una reforma política en materia sanitaria. La provincia la está llevando adelante. Queremos invitar a todos y aprender de las experiencias de todos. Y sabemos que la única forma de poder hacerlo es con la participación de los y las trabajadoras y de toda la comunidad. Muchísimas gracias y que disfruten el resto del Congreso.